Millonario se despierta por la noche y va a su jardín, pero encuentra a una niña durmiendo en la casa de su perro. Asombrado, hace algo inesperado que conmovería a todos. El frío de la madrugada calaba hasta los huesos. Eduardo se incorporó en la cama, despertado por los insistentes ladridos de Thor. El pastor alemán nunca alteraba su rutina, guardián silencioso de la propiedad desde hacía años. Algo andaba mal. Se envolvió en la bata de seda y bajó las escaleras, maldiciendo entre dientes el mármol helado bajo sus pies descalzos. Los focos del jardín proyectaban sombras danzantes sobre los rosales. Allí, en la caseta de diseño importado donde dormía Thor, distinguió un movimiento extraño. Al acercarse, el aire le golpeó con el olor acre de sudor y tierra. Entre los gruñidos bajos del perro, vio una pequeña figura acurrucada contra el pelaje blanco del animal. Dos ojos enormes, llenos de un miedo primitivo, lo miraron fijamente antes de esconderse tras las patas del can. «Sal de ahí», ordenó Eduardo, pero la criatura, una niña, comprendió ahora, se encogió aún más. Thor mostró los colmillos en una advertencia silenciosa que hizo retroceder incluso a su dueño. Fue entonces que notó los pies descalzos, ensangrentados por 1000 cortes invisibles, y el temblor incontrolable que sacudía aquel cuerpo diminuto. Sin pensarlo 2 veces, se quitó la bata y la envolvió alrededor de los hombros de la niña. Al hacerlo, un trozo de papel cayó del bolsillo del raído abrigo de la pequeña. «No dejen que ella me encuentre», decía la nota manchada, en una letra que le resultó vagamente familiar. El primer rayo de sol se filtraba por las cortinas de seda cuando Eduardo terminó de limpiar los pies de la niña. El agua tibia en el jarrón de porcelana china se había teñido de rosa. Ella no lloró, ni siquiera cuando el alcohol encontró las heridas más profundas. Solo apretó los puños sobre el regazo, clavando la mirada en Thor, que no se apartaba de su lado. «¿Cómo te llamas?», preguntó Eduardo por tercera vez, secándole los tobillos con una toalla más suave que el dinero que pagó por ella. La boca pequeña permaneció cerrada. En la luz matinal, reconoció el corte exacto de las cejas, la manera en que el labio superior se curvaba ligeramente más que el inferior. «Carmen». La imagen de su excontadora apareció nítida, los mismos gestos contenidos cuando le entregó los informes de discrepancias en las cuentas, meses antes de despedirla. El teléfono vibró sobre la mesita de ébano. «Número oculto. Tiene algo que no le pertenece», dijo una voz masculina antes de que Eduardo pudiera hablar. «Devuélvala y nadie tendrá problemas». Thor gruñó al mismo tiempo que su dueño. La niña, como sintiendo la amenaza, se aferró al pelaje del animal con ambas manos. «¿Quién diablos es usted?», exigió saber Eduardo, pero la línea ya estaba muerta. En el jardín, un ruido metálico. Thor se lanzó hacia la ventana justo cuando algo, o alguien, saltaba la verja trasera. Eduardo alcanzó a ver una sombra desaparecer entre los arbustos, pero fue el objeto dejado en la fuente lo que le heló la sangre, un collar idéntico al que llevaba Thor, con la chapa grabada al revés. El mismo que había regalado a Carmen para su perro, años atrás. La niña emitió entonces su primer sonido, un gemido ahogado al reconocer el objeto. Eduardo no necesitó más confirmación. Aquella criatura muda era, sin duda, la hija de Carmen. Y alguien muy peligroso la quería de vuelta. El estudio de Eduardo olía a brandy y papel viejo. Mientras revisaba los archivos de personal, notó que las manos le temblaban levemente. La niña, Lara, según descubrió en el expediente de Carmen, dormía en el sofá, acurrucada contra Thor. El perro no había dejado su lado ni un instante desde la madrugada. El expediente de Carmen estaba incompleto. Faltaban páginas clave, aquellas donde ella había denunciado irregularidades. Eduardo recordó ahora con claridad la expresión en su rostro cuando la despidió, no ira, sino decepción. Como si esperara algo mejor de él. Un ruido suave lo sobresaltó. Lara estaba de pie junto a su escritorio, señalando con un dedo delgado hacia el jardín. Sus ojos, del mismo verde oscuro que los de Carmen, brillaban con urgencia. «¿Qué pasa, pequeña?»,
preguntó, arrodillándose para estar a su altura. Ella tomó su mano con una confianza repentina y lo guió hacia la puerta francesa. Afuera, la luna llena bañaba la caseta de Thor de un plateado fantasmal. Lara se soltó y corrió hacia ella, desapareciendo por la entrada del perro. «¡Espera!». Eduardo la siguió, sintiendo el césped húmedo bajo sus pies descalzos. Dentro del refugio canino, el olor a madera tratada y pelo animal era casi sofocante. Lara rascaba el piso de madera con sus uñas pequeñas, señalando una tabla suelta que Eduardo nunca había notado. Al levantarla, reveló un espacio hueco donde yacía un diario cubierto de tierra. El corazón le dio un vuelco al reconocer la letra de Carmen en la primera página. «Si estás leyendo esto, es porque mi plan falló. Cuida de Lara. Ella es la única prueba viviente de todo». Un golpe seco en la puerta principal de la casa los sobresaltó a ambos. Thor salió disparado gruñendo, mientras Eduardo escondía el diario bajo su camisa. A través de la ventana del estudio, distinguió la silueta de un hombre con uniforme policial. No era cualquier oficial, el emblema de capitán brillaba en su hombro. Lara se aferró a su pierna, temblando. Cuando el visitante giró hacia el jardín, la luz de la luna iluminó su rostro. Eduardo contuvo una maldición. Era Ricardo Salinas, el mismo hombre que aparecía en varias fotos del expediente incompleto de Carmen. Y ahora estaba en su puerta, sonriendo como si supiera exactamente lo que acababan de encontrar. La manecilla del reloj de péndulo marcaba las 3:17 de la mañana cuando Eduardo terminó de leer el diario. Lara dormía profundamente en la habitación contigua, con Thor apostado como un centinela frente a su puerta. Cada página de cuaderno escolar quemaba sus manos con revelaciones imposibles de ignorar. Ricardo no solo lava dinero a través de la Fundación Infantil, los niños desaparecidos del orfanato municipal nunca fueron adoptados. El brandy le ardía en la garganta sin efecto alguno. En su escritorio, el expediente laboral de Carmen mostraba ahora un patrón claro. Todas las transferencias sospechosas que ella había descubierto terminaban en cuentas vinculadas al Departamento de Protección Infantil, el mismo que Ricardo supervisaba como capitán de policía. Un golpe suave en la ventana lo hizo saltar. Entre las cortinas semiabiertas, distinguió el rostro angustiado de Marta, su antigua secretaria. Al abrir, la mujer entró tambaleándose, con el labio partido y el vestido desgarrado. «Vinieron por mí», susurró, tirando del brazo de Eduardo. «Ricardo sabe que te di los archivos completos. Tienes que irte ahora, con la niña». El sonido de neumáticos sobre grava los paralizó a ambos. Desde la ventana, Eduardo contó 3 vehículos sin placas estacionándose frente a su casa. Hombres armados salían en silencio, rodeando la propiedad. Por el pasadizo, Marta empujó a Eduardo hacia el estudio. «El que usaba tu padre para sus negocios». Lara apareció en la puerta, descalza y con los ojos dilatados por el miedo. Sin dudarlo, Eduardo la levantó en brazos mientras empujaba el estante de libros que ocultaba una puerta secreta. El polvo de décadas flotó en el aire cuando entraron al túnel oscuro. «¿Thor?». La voz de Lara, ronca por el desuso, lo sorprendió a ambos. El perro apareció como una sombra, llevando algo en el hocico, el diario de Carmen, que Eduardo había dejado sobre el escritorio. Los ladridos lejanos y el estruendo de una puerta siendo derribada los apuraron. El túnel desembocaba en el cobertizo de herramientas. Mientras corrían hacia el garaje secundario, una explosión sacudió la casa principal. Las llamas iluminaron la noche, proyectando sombras grotescas sobre los árboles. Lara se aferró al cuello de Eduardo, enterrando la cara en su hombro. Fue entonces que notó la humedad cálida en su camisa. Sangre. Marta se desplomó contra el BMW, revelando una mancha roja que se expandía sobre su abdomen. «Toma», le entregó un llavero con manos temblorosas. La casita del lago, nadie sabe. Su último aliento se mezcló con el olor a gasolina y hojas quemadas. Al arrancar, Eduardo miró por el espejo retrovisor. Entre las llamas, una figura alta observaba su huida. Aunque la distancia borraba los detalles,
El brillo de la insignia policial era inconfundible. Ricardo los había encontrado. Y ahora la cacería comenzaba en serio. El BMW serpenteaba por la carretera secundaria, los faros apagados, solo guiado por la luz de la luna que se filtraba entre los pinos. Lara dormitaba en el asiento trasero, abrazada a Thor, mientras Eduardo ajustaba el espejo retrovisor por 10ª vez en 5 minutos. La sangre de Marta había secado en sus manos, formando una costra oscura bajo sus uñas. «No podemos parar», murmuró, más para sí mismo que para la niña. Pero el motor recalentado decía lo contrario. Un chirrido metálico surgió del capó, seguido de un olor a aceite quemado. El tablero marcaba temperatura crítica cuando Eduardo finalmente detuvo el auto junto a un arroyo, a pocos kilómetros de la cabaña. Lara se despertó sobresaltada al apagarse el motor. Sus ojos verdes, tan parecidos a los de Carmen, escudriñaron la oscuridad como si esperaran ver aparecer a los hombres armados entre los árboles. Sin una palabra, tomó el cuaderno de dibujo que Eduardo le había comprado y comenzó a trazar líneas frenéticas con un lápiz rojo. «¿Qué ves, pequeña?», preguntó Eduardo, inclinándose sobre el asiento. El dibujo mostraba una casa de techos altos envuelta en llamas. No la mansión de Eduardo, sino otra, con una cerca de hierro y un letrero descascarado que solo decía «OG». Entre las ventanas, figuras de palo con rostros borrados alzaban los brazos. El estómago de Eduardo se encogió. Reconoció el orfanato municipal por las fotos del expediente de Carmen. Pero lo que heló su sangre fue el detalle en la esquina inferior derecha, un perro blanco, idéntico a Thor, con una mancha negra en forma de lágrima bajo un ojo. «¿Thor estuvo allí?», susurró. Lara asintió, señalando luego su propio brazo, donde una cicatriz fina y recta, demasiado perfecta para ser accidental, cruzaba su delgada muñeca. Un ruido de ramas quebradas los alertó. Thor saltó del auto, los pelos del lomo erizados, gruñendo hacia la espesura. Eduardo alcanzó a ver el destello de una linterna entre los árboles antes de que el primer disparo resonara en la noche. El retrovisor estalló en 1000 pedazos. «¡Abajo!», gritó, cubriendo a Lara con su cuerpo mientras más balas impactaban contra la carrocería. Thor desapareció en la oscuridad con un sigilo aterrador. Los gritos comenzaron segundos después, primero de dolor, luego de terror. Eduardo no esperó a ver el resultado. Arrancó la puerta del auto y corrió con Lara en brazos hacia el arroyo, siguiendo la corriente helada para no dejar rastro. La niña no lloró. No gritó. Solo se aferró a su cuello con una fuerza sobrehumana, susurrando 2 palabras que cortaron el alma de Eduardo más profundamente que cualquier bala, como mamá. El agua helada del arroyo le entumecía las piernas a Eduardo, pero no se detuvo. Lara pesaba como un pluma en sus brazos, su aliento caliente contra su cuello era el único recordatorio de que seguía consciente. Detrás, los gritos habían cesado. Solo el silencio espeso del bosque y el ocasional crujido de ramas que hacía acelerar su corazón. Thor emergió de la oscuridad como un fantasma, el pelaje del pecho manchado de rojo. No era su sangre. El perro los guió por un desvío invisible hacia un claro donde una estructura decrépita se alzaba entre la maleza, la cabaña del lago. La puerta estaba sellada con tablones, pero Eduardo la derribó con un golpe de hombro. El interior olía a moho y madera podrida. Lara se deslizó de sus brazos y corrió hacia la chimenea, donde un ladrillo suelto escondía una caja metálica oxidada. Con dedos temblorosos, la abrió revelando un pendrive y una foto de Carmen sosteniendo a Lara recién nacida, con Thor a sus pies. La fecha en el reverso, 2 días antes de su desaparición. Eduardo insertó el pendrive en su teléfono. Los archivos mostraban videos de niños siendo trasladados en camionetas policiales, registros financieros con códigos que reconocía demasiado bien, y un último clip donde Carmen, con la cara ensangrentada, susurraba: «Ricardo sabe que tengo esto. Si me pasa algo, busca a Lara. Ella estuvo allí. Thor la sacó de ese infierno. Él te llevará a las pruebas finales». Un ruido fuera de la cabaña. Thor gruñó,
posicionándose frente a Lara. Eduardo apagó el teléfono justo cuando la puerta se abría de golpe. Ricardo estaba en el umbral, la pistola humeante en una mano, la otra sosteniendo una jeringa llena de líquido azul. «Pensé que te gustaría saber cómo murió Carmen», dijo, avanzando. «Le inyectamos lo mismo que a los niños. Duermen primero. Luego, bueno, los órganos infantiles valen fortunas». Lara retrocedió hacia la chimenea. Su mano encontró algo entre los ladrillos, el cuchillo de caza que Eduardo no vio al entrar. «Ella no es una prueba viviente», Ricardo rió. «Es un error. Debimos sacrificarla con la madre». Eduardo saltó hacia adelante cuando el disparo resonó. El dolor le quemó el costado, pero no lo detuvo. Lo último que vio antes de que todo se volviera negro fue a Lara corriendo hacia Ricardo con el cuchillo levantado, y a Thor saltando hacia su garganta. El olor a pino y sangre era espeso en la cabaña cuando Eduardo recuperó la conciencia. Un dolor agudo le atravesaba el costado, donde la bala había rasgado su piel. Los primeros rayos del amanecer se filtraban por las tablas rotas, iluminando una escena que quedó grabada en su memoria. Lara arrodillada junto al cuerpo inerte de Ricardo, sus pequeñas manos manchadas de rojo, temblando como hojas en otoño. Thor yacía a su lado, un tiro en el hombro pero aún vivo. El cuchillo de caza brillaba en el suelo entre ellos, doblado por la fuerza con que Lara lo había enterrado en el muslo del hombre, dando a Thor la oportunidad de atacar su garganta. Lo hice como mamá me enseñó, susurró la niña al ver los ojos abiertos de Eduardo. Sus palabras salían entrecortadas, como si hablar después de tanto silencio le quemara la garganta. Cuando los malos vengan, esconderte no basta. Hay que pelear. Los brazos de Eduardo la envolvieron antes de que terminara la frase, ignorando el dolor que le recorría el torso. Afuera, el sonido de sirenas se acercaba. Alguien había seguido el rastro de sangre. 5 años después, las cámaras de televisión enfocaban al hombre alto que salía de la prisión, su cabello ahora entrecano pero su espalda aún recta. Eduardo respiró hondo al verla esperándolo junto a la verja. Lara, con su vestido azul marino y el pelo recogido en una coleta impecable, sosteniendo la correa de un Thor anciano pero aún alerta. ¿Listo para empezar de nuevo?, preguntó la ahora adolescente, tendiéndole la mano con una cicatriz en la muñeca que nunca desaparecería. El orfanato, refugio Thor, ocupaba el terreno donde antes estuvo la mansión de Eduardo. Los niños corrían por el jardín donde alguna vez una caseta canina había protegido el secreto más importante. En la entrada, una placa de bronce mostraba las palabras que Lara había insistido en grabar: «Aquí no juzgamos por el pasado. Construimos futuros con las piezas rotas». Eduardo ajustó el delantal de cocina, su nuevo uniforme desde que la fundación lo nombró chef oficial, y sonrió al ver a Lara enseñando a un niño pequeño cómo dibujar perros guardianes. Thor, ahora casi completamente sordo, dormitaba al sol como un viejo soldado retirado, su pata trasera temblando en sueños donde tal vez aún corría para salvar a una niña que lo necesitaba. Y en el bolsillo de Eduardo, desgastada por el tiempo pero aún legible, una nota escrita en letra infantil que leería cada noche antes de dormir: «Gracias por volver por mí. Ahora somos tu manada». Para escuchar más historias como esta, suscríbete y deja un me gusta.